Tengan todos muy buenos días, hermanos. Aquí estamos listos, preparados para alabar a nuestro Dios y todos vamos a cantar Bendito Jesús. Mejor es un día en la
porque tú eres bueno. Porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es. Cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar. Me sostienes por tu gran fidelidad. Porque tú eres bueno, porque tu justicia eterna es. En ella yo me deleitaré y en tu verdad caminaré por tu senda de justicia. Aquí amé, porque en cada mañana al despertar sé que en ti puedo confiar. Me sostienes por tu gran fidelidad. Me sostienes por tu gran fidelidad. ¿Qué sería de mí? ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en el desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en el desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por
Muy buen día, mis amadísimos hermanos. Señor me les bendiga grande, ricamente. Espero que todos y cada uno se encuentren muy bien en medio de esta situación tan compleja por muchos factores que influyen y afectan nuestra vida diaria. Pero sobre todo espero que se encuentren bien de salud y espero que los hermanos o hermanas o los seres amados familiares se estén recuperando satisfactoriamente. Hace 8 días terminamos un mensaje donde hablábamos de que el hombre, Cristo es el elemento perdido y cómo el hombre sin Cristo se condena, pero también hablamos de cómo el creyente sin Cristo se carnaliza. A todo eso el Señor puso en mi corazón traer a colación un repaso muy interesante de casi que es un manual de la vida del hombre, lo que vamos a ver esta mañana. Hoy vamos a ver que una vida justa se vive cuando buscamos a Dios de todo nuestro corazón, estando dispuestos a reconocer su palabra como la única verdad y luego estar dispuestos a someter nuestras vidas a Él para hacer su voluntad. Esto lo veremos en el Salmo 119, que es un salmo que a nivel personal nos enseña cómo amar, valorar, apreciar, considerar y tener pero muy en cuenta la palabra de Dios. Entonces, por tal razón, el mensaje esta mañana trae por título ¿Cómo vivir una vida justa delante de Dios? Y como les decía, en el Salmo 119, versículos 33 al 40, dice lo siguiente. Salmo 119, 33 al 40. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y los guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Aparta mis ojos que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. Confirma tu palabra a tu siervo que te teme. Quita de mí el oprobio que he temido, porque buenos son tus juicios. He aquí yo he anhelado tus mandamientos. Vivifícame en tu justicia. Vamos a orar. Señor Jehová, Padre Santo, Dios Todopoderoso, Padre amado, queremos darte gracias esta mañana por tu palabra, porque permites que la tengamos en nuestras manos con toda libertad, la podamos leer y predicar con liberalidad, Señor. Por tal razón, Padre, te suplicamos, te rogamos que seas tú quien nos hables a todo y a cada uno, al corazón, podamos comprender cada palabra, Señor, y la intención de la misma. ¿Cómo es que tú quieres que sea la vida de nosotros, los seres humanos, sobre esta tierra? Enséñanos, Padre, que la exposición de tu palabra y la obra maravillosa del Espíritu Santo sea quien haga toda la obra esta mañana para tu gloria y honra. Te lo pedimos, te lo rogamos, en nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien. Entonces, ¿cómo vivir una vida justa delante de Dios? Y lo primero que podemos vivir una vida justa es estando dispuestos a aprender de Dios. Mire qué interesante lo que dice el versículo 33. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y los guardaré hasta el fin. Este es el punto de inicio, el punto de comienzo, pues hasta que nosotros no reconozcamos que nosotros no somos Dios, que simplemente somos unos tiestos de barro, no vamos a poder realmente hacer nada. Y entender y reconocer que apartados de Él nada somos, nada podemos hacer. Por el otro lado, nuestro Dios, el Señor Jehová, sí sabe y puede hacer todas las cosas y de acuerdo a su santa y perfecta voluntad. Cuando nosotros reconozcamos esto, será cuando nosotros estemos completamente dispuestos a aprender del Rey soberano de todo el universo, porque Él es el Rey y nuestro Dios. Hay un pasaje en este mismo Salmo, en el Salmo 119, 73, que nos dice: tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos.
Cuando se nos olvida que Dios fue quien nos creó a nosotros, a la raza humana, a los seres humanos, es cuando tampoco estaremos dispuestos a aprender sus mandamientos, los mandamientos de Dios. Porque todo comienza por reconocer que Jehová es Dios, Señor Todopoderoso, y que nosotros no lo somos, somos su creación simplemente. Solo somos eso, su creación. Y tendremos que recordar algo, porque ese es el comienzo, pero algo definitivo, con lo cual de verdad podremos acercarnos a Dios, y es cuando reconocemos cómo Dios envió a su Hijo Jesucristo a este mundo. Y Jesucristo nos dijo las siguientes palabras en Juan 5, 21 al 24. Vea lo que dice. Juan 5, 21 al 24. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Vea lo que dice. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Aprendamos que el Hijo de Dios, así como el Dios el Padre, también es el que da vida eterna y la da al que Él quiere. El Padre ha dado a su Hijo todo el juicio, porque el deseo del Padre es que nosotros honremos al Hijo así como lo honramos a Él. Por esto hoy en día nosotros debemos estar dispuestos a escuchar muy bien a Jesucristo, las palabras de Jesucristo, para poder aprender de Dios el Padre, y así poder pasar de muerte a vida por medio o con la obra maravillosa en nuestras vidas de la palabra de Dios. La Biblia nos dice en San Juan 7:17, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Jesucristo nos dice que si nosotros de verdad queremos aprender de Dios, debemos aceptar que las palabras que Jesucristo nos habla, son las palabras que Dios su Padre le dio a Él para que Él nos hablara a nosotros, los seres humanos. Porque Dios nos ha hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, por medio de los profetas. Pero en estos postreros días, Él nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien Él ha constituido heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y hoy en día nosotros no tenemos excusa. ¿Por qué? Vea lo que dice Santiago 1:5. Santiago 1:5 dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. El Señor dice: tú tienes falta de sabiduría, listo, no hay problema, pídemela, pidámosela a Él. Y nosotros también debemos, después de recibir esa sabiduría, estar dispuestos a guardar los estatutos de Dios hasta el fin. Por eso este pasaje que estamos estudiando, el versículo 33, nos dice: enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y los guardaré hasta el fin. Porque son los estatutos de Dios los que nos guardan de que nosotros nos vayamos a olvidar de Dios y luego nos queramos apartar de Dios y luego lleguemos a pecar contra nuestro Dios. Vea qué interesante lo que dice en Deuteronomio 4:6. Guárdalos, hablando de la ley, de los estatutos, de la palabra. Guárdalos pues y ponerlos por obra, porque está vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Cuando nosotros aprendamos de Dios y cuando nosotros estemos dispuestos a guardar sus estatutos, la palabra de Dios dice que nosotros seremos sabios, dice que nosotros seremos entendidos.
nosotros seremos un pueblo grande, victorioso, porque nosotros sabemos qué hacer en cada circunstancia de nuestras vidas, de acuerdo a lo que Dios nos dice en su palabra. Además entenderemos el porqué de las cosas y siempre saldremos en victoria e iremos en avanzada y nunca retrocederemos. Y además, como dice la palabra de Dios, seremos llamados prudentes. Mire en Mateo 7, 24 al 25 lo que dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Entonces lo primero que debemos aprender es que Dios quiere que recibamos su palabra. Y con esto estamos refiriendo, por supuesto, el deseo, el anhelo del Señor, que recibamos el Evangelio de Jesucristo, para que estemos fundados sobre la roca de Dios, sobre el fundamento de Dios que es Jesucristo. Y por eso tan importante, lo primero es entender el Evangelio de la salvación. Entender que Dios escribió en nuestro corazón la ley, los 10 mandamientos están grabados y también tenemos la conciencia. Y el Señor nos muestra cuándo hemos quebrantado esos mandamientos, que es infinitas veces durante nuestra vida. Y por eso lo primero que hemos de hacer es que hemos arrepentirnos de que hemos quebrantado la ley, sus mandamientos, y luego acogernos a su maravillosa gracia, poniendo nuestra fe, nuestra confianza en la obra maravillosa de Jesucristo en la cruz del Calvario. Además, nosotros podemos vivir una vida justa delante de Dios cuando, segundo aspecto, vivimos estando dispuestos a comprender a Dios. El versículo 34, vea lo que dice: dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Una vez que nosotros nos encontremos aprendiendo de Dios de verdad, ahora nosotros debemos estar total y completamente dispuestos a comprender a Dios. Comprender a Dios quiere decir entender el contenido de lo que Dios nos dice, de lo que Dios nos enseña. Discernir, descifrar, entender los mandamientos, entender la ley, entender la palabra de Dios, entender lo que Dios nos enseña o nos quiere decir. Vea lo que dice el Salmo 119, versículo 27. Dice así: hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. No solo enséñame tus mandamientos, sino hazme entender tus mandamientos, el camino de tus mandamientos. Debemos disponernos a entender hacia dónde nos llevan los mandamientos de Dios, hacia dónde nos señalan, hacia dónde nos dirigen los mandamientos de Dios. Hemos de estar totalmente dispuestos a captar lo que significa cada una de las instrucciones, indicaciones, órdenes que Dios nos da por escrito a nosotros. Pero para esto debemos recordar lo que la palabra de Dios nos dice en Ezequiel 36, 26 y 27, que dice así: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Esta profecía dice que Dios nos daría un corazón nuevo y que además pondría entre nosotros su Santo Espíritu. Por eso dice: pondré entre vosotros mi espíritu, ¿sí?, para que caminemos de acuerdo a sus normas, a sus reglas, para que guardemos sus instrucciones, sus disposiciones, y para que las pongamos por obra cada día de nuestra vida. Ahora, qué interesante lo que dice en el Nuevo Testamento, en Romanos 2, 28 y 29. Romanos 2, 28 y 29, vea lo que dice: pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo que es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza al cual no viene de los hombres, sino de Dios. Por eso ahora nosotros debemos comprender
debemos comprender que Dios nos ha circuncidado nuestro corazón. Un corazón que era duro como una piedra, lo ha convertido en un corazón de carne. Ese corazón insensible, que lo decíamos hace 8 días, a las cosas de Dios, insensible a la palabra de Dios, ahora un corazón sensible a las cosas de Dios, sensible a su palabra, y ahora podemos comprender y amar de lo más profundo su palabra. Vea qué interesante, porque nos dice en Efesios 1, 13 y 14 algo muy clave. En él también vosotros, hablando de Jesucristo, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la arra de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Dios nos dará un nuevo corazón y además pondrá en nosotros un espíritu nuevo, que es su Santo Espíritu, para que nosotros podamos caminar en esta tierra conforme a sus estatutos, para que nosotros podamos guardar su palabra, para que nosotros podamos comprender sus preceptos y así los podamos poner por obra cada día. Nosotros, hermanos, con un corazón nuevo y con su Espíritu Santo dentro de nosotros, ahora podemos comprender a Dios, podemos comprender su palabra y podemos comprender su voluntad. Ya que interesante lo que nos dice Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Ahora que nosotros realmente nos podemos ocupar en nuestra salvación, ya somos salvos, podemos ocuparnos y debemos ocuparnos en nuestra salvación, porque ahora entendemos lo que Dios quiere producir en nosotros. Dios quiere que nosotros cumplamos en nuestras vidas con su perfecta voluntad y que como hijos de Él logremos el mayor potencial en nosotros, logremos lo mejor de lo mejor en nuestras vidas, para que tengamos una vida justa delante de Dios. Porque una vida justa delante de Dios es cuando vivimos, tercer aspecto, estando dispuestos a recibir la guía de Dios. Versículo 35, vea lo que dice: guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Cuando nosotros estamos dispuestos a aprender de Dios, del Rey del Universo, y no solo a aprender, sino a comprender lo que implica, lo que significa, lo que estamos aprendiendo de Dios, será cuando nosotros realmente estemos dispuestos, entonces, aprendiendo y entendiendo lo de Dios, que es lo mejor para nosotros, estemos dispuestos entonces a recibir su guía, su dirección en nuestras vidas. Vea lo que dice Ezequiel, capítulo 11, versículos 19 y 20. Ezequiel 11, 19 y 20 dice: y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra del medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Nosotros podemos recibir la guía de Dios cuando estamos dispuestos a depender completamente de Él, completamente de su palabra. Ya no queremos hacer nuestra voluntad, sino que queremos hacer la voluntad de Dios. Ya no queremos actuar conforme a nuestra prudencia, conforme a nuestra opinión, sino conforme a la Biblia, al consejo de Dios. Y esto implica que nosotros realmente tenemos una relación íntima y personal diaria con Dios, en lo que lo escuchamos y luego estamos dispuestos a obedecerlo en todo lo que hemos aprendido y comprendido. Lo ponemos por obra, porque ahora estamos dispuestos a dejarnos guiar por el Señor, porque somos su pueblo y Él es nuestro Dios. Y Él nos está guiando sobre esta tierra por medio de sus ordenanzas,
que son sus preceptos, disposiciones, instrucciones y reglas, y por medio de sus decretos, es decir, por medio de sus decisiones y disposiciones que nos da por medio de su palabra. Vea lo que dice la Biblia en Jeremías 32, 39. Y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien en ellos y sus hijos después de ellos. Nosotros estamos dispuestos a recibir la guía de Dios cuando tememos a Dios de hecho y en verdad. Y tememos a Dios cuando nosotros de verdad decidimos de corazón hacer su voluntad antes que la nuestra. Cuando estamos dispuestos a agradarlo a Él antes que agradarnos a nosotros mismos. Cuando estamos dispuestos a recibir la guía de Dios para hacer su voluntad antes que la nuestra. Porque estamos buscando primeramente el reino de Dios y su justicia. Porque entendemos que las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Y por eso ahora recibimos la guía de Dios para poder lograr esto en nuestras vidas. Es muy importante que estemos dispuestos a recibir la guía de Dios para poder poner la mira y poder buscar las cosas de arriba, las del cielo, y dejar de buscar o poner la mira en las cosas de abajo, las de la tierra. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo nos dice en Lucas 12:15, y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Recordemos que este mundo constantemente nos presiona, nos empuja constantemente a conseguir, a acumular cosas materiales, pero este mundo nunca nos motiva a conseguir o acumular las cosas eternas. El mundo dice: dime cuánto tienes y te diré cuánto vales. Mientras que el Señor siempre nos guía a invertir en la eternidad, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee, sino en encontrar y luego seguir la perfecta voluntad de Dios. Hay un pasaje que nos enseña acerca de esto en 1 Timoteo 6, 9 y 10. 1 Timoteo 6, 9 y 10, vea lo que dice. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Hermanos, Dios desea que nosotros entendamos que si nos enfocamos en lo temporal, en lo pasajero, vamos a caer en codicias necias, y esas codicias nos van a hacer mucho daño, nos van a apartar, a extraviar de la fe, y vamos a sufrir las tremendas consecuencias de nuestro desvarío, de nuestro desvío. El Señor quiere que vivamos unas vidas justas, y esto lo logramos estando dispuestos, cuarto aspecto, estando dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Vea el versículo 36, lo hermoso que es: inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Porque cuando nosotros estamos dispuestos a aprender de Dios, a comprender lo que Dios nos enseña, entonces estar dispuesto a recibir su guía, será cuando nosotros realmente estemos dispuestos de todo nuestro corazón a dejar de ser necios, a dejar de hacer nuestra propia voluntad para comenzar a hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Nosotros estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios cuando ya no queremos hacer más la nuestra.
Esa es la realidad. Vea lo que dice Salmo 141:4. No dejes que se incline mi corazón a cosa mala, a hacer obras impías con los que hacen iniquidad, y no coma yo de sus deleites. Nosotros debemos inclinar nuestros corazones es a los testimonios de Dios, para que estos gobiernen nuestro corazón. Nosotros no debemos inclinar nuestros corazones a la avaricia, porque o si no, viviremos llenos de malos pensamientos, adulterando o fornicando según sea el caso, matando, robando, acumulando cosas materiales, llenos de maldad, llenos de engaño, de lascivias, de contiendas, de envidia, de malas palabras, de orgullo, de insensatez. Vea lo que dice Marcos 7, 21 y 22. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Nosotros hemos de inclinar nuestros corazones ante los testimonios de Dios para poder hacer su voluntad y poder enfocarnos en invertir en la eternidad, en participar del avance de su reino. Hoy nosotros debemos entender que si no hacemos la voluntad de Dios en nuestras vidas, con toda seguridad, vamos a terminar haciendo nuestra voluntad, porque no hemos inclinado nuestro corazón a sus testimonios, sino le hemos inclinado a nuestra avaricia y codicia. Porque el Señor quiere que nosotros estemos contentos con lo que tenemos en cada momento. Acordémonos que el Señor nos ha prometido que no nos desamparará ni nos dejará, pero que nuestras costumbres sean sin avaricia. Qué importante es vivir ahora, hermanos, practicando el contentamiento, contentos con lo que tengo en cada momento, dándole gracias al Señor. Es decir, que nos hemos apoderado de cada situación, de la situación actual, y no la situación actual se ha apoderado de nosotros. Y por eso nosotros vivimos una vida justa cuando nosotros vivimos, quinto aspecto, estando dispuestos a dejar atrás el sistema del mundo por amor a Dios. Si ve, es uno por otro. El versículo 37, aparta mis ojos que no vean la vanidad, avívame en tu camino. Si ve, por eso decimos dejar atrás el sistema del mundo por amor a Dios. Aparta mis ojos que no vean la vanidad, avívame en tu camino. Cuando nosotros aprendemos de Dios, cuando estamos dispuestos a comprender a Dios, a recibir la guía de Dios, cuando nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios en nuestras vidas, será cuando nosotros realmente estemos dispuestos a dejar atrás el sistema mundial por amor a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando entendemos que el mundo me es crucificado a mí y yo estoy crucificado al mundo. Miren lo que dice Primera de Juan 2, 15 al 17. Primera de Juan 2, 15 al 17 dice lo siguiente: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La naturaleza humana es amar las cosas que están en este mundo. Eso es. Pero el Señor nos dice que no amemos las cosas que están en este mundo. Porque las cosas que están en este mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, son vanidad y pasan, porque son temporales. Pero el que se aparta de estas cosas, de estas tentaciones que son vanidad, y deja atrás el sistema mundial para hacer la voluntad de Dios, que ese y lo que Él hace sí permanece para siempre. Cuando nosotros estamos dispuestos a dejar atrás al sistema mundial,
las cosas vanas, pasajeras, nosotros seremos avivados en el camino del Señor. Qué lindo lo que dice la Biblia en el Salmo 119, versículo 40. He aquí yo he anhelado tus mandamientos, vivifícame en tu justicia. Nosotros dejamos atrás el sistema mundial cuando deseamos agradar a Dios por medio de cumplir sus mandamientos, antes que complacer nuestros deseos. Por eso nosotros vivimos unas vidas justas. Siguiente aspecto, estando dispuestos a verificar que estamos agradando a Dios. A verificar. Vea el versículo 38. Confirma tu palabra a tu siervo que te teme. Cuando nosotros aprendemos de Dios, cuando nosotros comprendemos lo que Dios nos enseña, cuando estamos dispuestos a recibir la guía de Dios para poder hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas, será cuando nosotros realmente estemos dispuestos a dejar atrás el sistema mundial para nosotros, dejarlo atrás por amor a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque ahora es más importante el hecho de agradar al Señor que agradarnos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque tememos de hecho y en verdad al Señor. Tememos ser desagradecidos para con Él, tememos apartarnos de Él, tememos a pecar contra Él. Nosotros ahora confiamos plena y completamente en nuestro Señor, porque sabemos que el Señor no miente, el Señor siempre cumple sus promesas. Y la Biblia nos dice muy claramente en el Salmo 119, 49, acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Nosotros ahora esperamos en el Señor, pues el deseo más grande de nuestro corazón ahora es agradar al Señor en todo. Otro salmo, el Salmo 147, 11, dice: se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Cuando tememos al Señor de hecho y en verdad, estamos dispuestos a esperar en Él, a esperar en su gran y maravillosa misericordia, porque creemos y sabemos que el Señor siempre es bueno. Y nosotros estamos dispuestos a esperar en el Señor a pesar de lo que sea, a pesar de quien sea. Y cuando hacemos esto, el Señor confirmará en nuestras vidas su maravillosa y poderosa palabra en medio de nuestro corazón y aún en nuestra vida, en nuestros hechos, en los resultados de nuestra vida. Y por eso la Biblia, hay un pasaje muy parecido que nos lo dice en 2 Corintios 1:20, porque todas las promesas de Dios son en Él sí, en el amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Dios nos confirma todas sus promesas en su Hijo Jesucristo, por medio de nuestras vidas, que siempre deben darle la gloria y la honra a Dios en todo momento. Hermanos, muchas veces, aunque estemos obedeciendo a Dios, muchas veces, aunque estemos aguardando en el Señor con toda nuestra vida, nosotros vamos a sufrir, vamos a tropezar, vamos a ser perseguidos, vamos a ser juzgados, vamos a sufrir afrentas, aún seremos deshonrados. Por esto mismo nosotros los creyentes vivimos unas vidas justas cuando, siguiente aspecto, estamos dispuestos a esperar que nuestra deshonra sea quitada por Dios. Vea lo que dice el versículo 39: quita de mí el oprobio que he temido. No cualquiera, sino el que he temido, porque buenos son tus juicios. Ahora vea qué interesante. Nosotros estamos dispuestos a aprender de Dios. Tenemos una vida justa cuando estamos dispuestos a aprender, entramos en esa relación con Dios y de ahí en adelante, iluminados, empezamos a aprender, comprendemos lo que Él nos está enseñando, estamos dispuestos a recibir la guía de Dios en nuestras vidas para poder, porque entendemos que es necesaria para poder hacer su voluntad. Y nosotros, cuando estamos haciendo su voluntad, es cuando estamos dispuestos a decir: bueno, no más, dejo el sistema mundial atrás para poder agradar a mi Señor y Salvador Jesucristo. Y entonces estoy dispuesto, porque van a venir adversidades, pruebas, sufrimientos. Entonces estoy dispuesto a esperar con paciencia a que Él mismo
sea quien quite mi deshonra. Mire, qué interesante el Salmo 119, 22, lo que dice: aparta de mí el oprobio y el menosprecio, porque tus testimonios he guardado. ¿Sí ve? Está reclamando una promesa, pidiendo que quite de él el oprobio, el menosprecio, pero porque él tiene la cara de pedirle, porque ha esperado en él, ha guardado sus testimonios. Vea el Salmo 119, 31. Me he apegado a tus testimonios, oh Jehová, no me avergüences. Hermanos, cuando nosotros obedecemos a Dios, podemos reclamarle al Señor que Él aparte de nosotros la deshonra, el desprecio de los demás hacia nosotros. Hermanos, cuando obedecemos a Dios, podemos reclamarle a Dios que no nos deje avergonzar, que no nos deje dañar por nada, por nadie. Vea qué interesante. Y esto lo tenemos que entender porque es como una batalla espiritual. Y recuerden lo que aprendíamos en la semana de edificación acerca de Job. Y miren lo que dice Primera de Pedro 5, 6 al 10. Primera de Pedro 5, 6 al 10. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistí firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se han cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Hermanos, aunque suframos, debemos estar dispuestos a humillarnos ante el Señor, a sufrir con paciencia, a sufrir con humildad, para poder esperar que Él, el Señor mismo, sea quien quite nuestra deshonra. Para esto tenemos o debemos esperar en las promesas de Dios, descargando toda nuestra ansiedad sobre Él. ¿Por qué? Porque Él nos ama, porque Él tiene cuidado de nosotros y sabe lo cargados que podemos estar, pero Él dice: ponme esa carga a mí, hijo mío. Nosotros descargamos sobre Él la ansiedad que nos produce nuestra deshonra, para poder ¿qué? Estar sobrios y velar, porque si no nos vamos a compungir, nos vamos a hundir en ese mar de desesperación y dolor y angustia, y no podremos velar ni ser sobrios, porque tenemos un enemigo. ¿Por qué tenemos que velar y ser sobrios? Porque tenemos un enemigo que nos quiere devorar, al cual únicamente podemos resistir al permanecer firmes en la fe, esperando por completo en las promesas de Dios, porque sus juicios son buenos. Recuerde que la Biblia nos dice: someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Y por último, nosotros vivimos unas vidas justas cuando permanecemos estando dispuestos a vivir el resto de nuestras vidas para Dios. Versículo 40. He aquí, yo he anhelado tus mandamientos, vivifícame en tu justicia. Como decir que encuentro la vida, el sentido, la fuerza de vivir solamente en la justicia de Dios. Y por eso hablamos de que estamos dispuestos a vivir el resto de nuestras vidas para Dios. Entonces vea qué bonito, porque hemos dicho que nosotros tenemos unas vidas justas cuando estamos dispuestos a aprender de Dios, acercarme a Él, y lo primero es decirle: Señor, ¿cómo puedo ser salvo? Y Él me enseña cómo podemos ser salvos, cómo la necesidad de arrepentirme para con Dios, poner la fe en el Señor Jesucristo, y aún ya cuando soy salvo y empiezo a caminar en Él, estoy dispuesto a aprender, a iluminar, a entender la nueva vida en Cristo, a comprender lo segundo. ¿Por qué? Estoy dispuesto a recibir la guía de Dios en la vida, y así, entonces voy a hacer la voluntad de Dios, ya no más la nuestra. Y cuando estoy dispuesto a hacer la voluntad de Dios, no más la nuestra, entonces estamos dispuestos a dejar atrás el sistema mundial, y estamos dispuestos a dejar atrás el sistema mundial para poder
agradar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, esperando con paciencia que Él quite nuestras penas, nuestro dolor, nuestra deshonra. Pues hemos decidido vivir el resto de nuestras vidas para Dios. Pues lo que más amamos y deseamos son sus mandamientos, que nos dan una vida abundante, una vida de victoria. La Biblia nos dice en el Salmo 119, 159: mira, oh Jehová, que amo tus mandamientos, vivifícame conforme a tu misericordia. Nosotros estaremos dispuestos a vivir el resto de nuestras vidas para el Señor cuando amemos la palabra de Dios más que a nuestras propias vidas. Esto porque nosotros no hemos recibido en vano la maravillosa misericordia de nuestro Dios, sino que ahora queremos vivir una vida con un genuino y verdadero propósito, con unos resultados eternos, vivir una vida conforme a su palabra. Por eso dice el Salmo 119:5: ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Ahora nosotros, nuestro deseo máximo es agradar a Dios, por eso andamos en el Espíritu, de acuerdo a la palabra de Dios, en lugar de andar satisfaciendo los deseos de nuestra carne. Por eso la Biblia nos dice en Gálatas 5, 16 y 17: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne es contra el deseo del Espíritu, y el del Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Para poder vivir el resto de nuestras vidas para el Señor, nosotros no podemos seguir haciendo la voluntad de nuestra carne, sino que ahora, cada día debemos hacer la voluntad de nuestro Dios. Nosotros debemos desear vivir una vida para el Señor y no para nosotros. Como dijo el apóstol Pablo en Filipenses 3, 12 al 14. Fue muy claro en decirlo: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hermanos, nosotros nunca alcanzaremos la perfección total en este mundo, sino que siempre debemos desear seguir adelante para tratar de agarrar, de asir aquello por lo cual Cristo nos agarró, nos salvó y nos llamó, el supremo llamamiento de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tú hoy has escuchado que en Cristo tú puedes pasar de muerte a vida, pero para ello debes reconocer tu pecado, tu condenación, porque has pecado contra Dios y lo has ofendido. Debes arrepentirte para con Dios y luego confesarle todos tus pecados a Él, estando dispuesto a apartarte, y luego debes poner toda tu confianza, toda tu fe en el Señor Jesucristo, en lo que Él hizo por ti en la cruz. Hermanos, preguntémonos: ¿estamos dispuestos a aprender de Dios? ¿Sí hemos aprendido de Dios? ¿Estamos aprendiendo de Dios? ¿Estamos dispuestos a escuchar la voz de Dios? ¿Sí comprendes que Dios quiere para ti y tu familia lo mejor de lo mejor? ¿Quiere lo mejor para nosotros? ¿Estás dispuesto entonces a seguir la guía de Dios? ¿Estás siguiendo la guía de Dios? Hermano, ¿estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios o neciamente vamos a seguir haciendo la nuestra? ¿Estamos dispuestos a dejar todo atrás
por amor al Señor Jesucristo. Estamos dispuestos a negarnos, a morir a nosotros mismos y a tomar la cruz cada día para ir en pos de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, realmente vivimos una vida que agrada a Dios en cada área y aspecto. Hermanos, ¿sí estamos esperando en Dios o no? Hermanos, ¿quiénes están dispuestos a vivir el resto de sus vidas para el Señor Dios Todopoderoso, para Jesucristo el Señor? ¿Quiénes están dispuestos a vivir cada día de su vida involucrados en la gran comisión, la misión de Dios y en la visión de esta iglesia del Señor que Él ganó con su preciosa sangre? ¿Quiénes? 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 Señor Jehová, Padre amado, Dios Todopoderoso, bendito y alabado sea, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, porque tu palabra es la verdad. Que esta palabra preciosa corra y sea glorificado, Dios, y cumpla el propósito por el cual tú la enviaste, para que transformes total y completamente nuestras vidas. Padre, de verdad que esto te lo pedimos, te lo rogamos de todo corazón, suplicando que hagas la obra en cada uno, unos para la salvación y el resto para la santificación, consagración a ti, Señor. Padre, solamente tú puedes hacer esta obra por medio de tu palabra y la obra del Espíritu Santo. Te lo pedimos y te damos gracias de antemano, sabiendo que lo que vas a hacer está más allá de lo que entendemos, en el nombre precioso y maravilloso de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.